Durante una acalorada sesión en el Senado, la legisladora priista Viggiano intentó nuevamente confundir al pueblo con afirmaciones sin sustento, pero una senadora del pueblo la enfrentó con datos contundentes que dejaron en evidencia su intento de manipulación. Desde el primer momento, Viggiano quiso desacreditar los avances de la Cuarta Transformación, pero no contaba con que sería confrontada con pruebas irrefutables que desmontaron por completo su discurso. La senadora de la 4T, con firmeza y precisión, expuso cómo las acusaciones de Viggiano no tenían base real, mostrando documentos oficiales y cifras verificables que contradijeron cada una de sus palabras. El gobierno de Morena ha llevado a la quiebra las finanzas públicas debido a su despilfarro y al mal manejo de recursos. Ahora, en lugar de garantizar el derecho a la vivienda mediante la asignación obligatoria del presupuesto, obra por eliminar la obligación y utiliza el dinero de los trabajadores sin ofrecerles certeza alguna, preparando así un atraco. Su intención es apropiarse de una cantidad equivalente a 2.4 veces mayor al monto del FOBAPROA. Ustedes han criticado aquí a gobiernos anteriores. Aquí ha quedado muy claro, en el gobierno pasado del presidente López Obrador solo se hicieron 800,000 viviendas. En el gobierno que tanto critican de Peña se hizo el doble de viviendas. Eso es simplemente una realidad, son números. También ustedes, cobijados en el manto de la corrupción como un pretexto, hacen una serie de destrucciones de todas las instituciones del país, cuando su obligación es castigar la corrupción. Los invitamos a investigar a los anteriores directores del Infonavit y castigarlos, sancionarlos si encuentran actos de corrupción. No es suficiente hablar de ello para justificar una serie de atracos. Quieren convertir a este organismo que lleva décadas al servicio de los trabajadores de México en una caja chica. Ahí, a la fecha, se han construido 14 millones de viviendas. Ciertamente puede haber errores, puede haber cosas que mejorar. La sociedad ha cambiado enormemente, pero eso les toca a ustedes, que hoy son los únicos que no quieren asumir su responsabilidad de gobierno. Aquí hay varias cosas y justamente ese es el problema por el que nosotros no podemos apoyar. Por la opacidad, por la discrecionalidad, por la concentración de poder, porque no se respeta lo paritario, porque se está poniendo en riesgo los recursos de los trabajadores, porque sí queremos viviendas, pero con recursos fiscales. Queremos viviendas, se nos prometió 1 millón de viviendas. ¿Por qué tienen que tomar el dinero de los trabajadores? Pues porque ya quebraron al país, porque ya no tienen dinero de dónde tomar. Si hubieran gastado bien y no hubieran hecho esos sobrecostos en el Tren Maya, en la refinería, en el AIFA y en todas las obras faraónicas que no funcionan, hoy tendría dinero México. Ya se gastaron los fideicomisos, hoy ya fueron por las Afores, ya fueron por todo lo que encontraron. Ya solo les queda esto que es sagrado, el ahorro de años de los trabajadores. Por todo esto no podemos nosotros avalar esta reforma. Y yo quiero decirles, compañeras y compañeros del oficialismo, no le den un cheque en blanco a ese director, no se lo merece, no ha demostrado que sea digno de confianza. Ustedes se van a arrepentir cuando tengan que dar la cara a los mexicanos y mexicanas y se den cuenta de un saqueo, se den cuenta de que eso que ustedes piensan que van a combatir, justamente están abriendo la puerta para que suceda lo contrario. ¿Y qué creen? A nosotros solo nos va a dar la razón cuando eso suceda. Mientras tanto, ustedes tienen el control y el monopolio de la información desde las mañaneras y en todos los medios que tienen cooptados. Confunden a la gente, engañan a la gente porque ignora cómo está construido este instituto que tiene más de 5 décadas sirviendo a las y los mexicanos. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Villano Austria. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Beatriz Mujica Morga del Grupo Parlamentario Morena. En favor, está por 5 minutos. Con su venia, presidente. Antes de iniciar, quisiera pedirle una moción de ilustración. ¿Me pueden leer el artículo 41 bis, por favor? Doy lectura, presidente. Artículo 41 bis. El Consejo de Administración deberá aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del Instituto, los que no deberán exceder el 0.55% de los activos totales que administre,
entendiendo por estos el promedio mensual del último año del total de los activos sin disminuir las reservas constituidas en términos de la normativa aplicable. El gasto de administración y operación de la empresa filial deberá de estar previsto en este presupuesto. Los gastos de administración, operación y vigilancia serán las erogaciones netas derivadas del cumplimiento de su objetivo, que se identifiquen en el estado de resultados conforme a la normativa correspondiente. Hasta ahí, por favor. La priista intentó responder con evasivas y ataques personales, pero fue en vano, ya que los hechos hablaban por sí solos. En ese momento, la expresión de Viggiano cambió por completo al darse cuenta de que su estrategia había fracasado frente a la evidencia. El momento más contundente ocurrió cuando la senadora del pueblo le recordó a Viggiano su propio historial de irregularidades en gobiernos anteriores, dejándola sin palabras. La priista, incapaz de rebatir los señalamientos, solo pudo guardar silencio mientras las cámaras captaban su evidente incomodidad. Fue un instante decisivo en el debate, pues quedó claro para todos que su postura carecía de sustento y solo buscaba generar polémicas sin fundamentos. Es importante tener esta noción porque lo que han venido a decir aquí, de que los recursos de los trabajadores están en riesgo, es una soberana mentira. Es una mentira y porque no hay argumentos. Porque tenemos que tener mucha claridad y hablarle al pueblo de México por qué se está haciendo esta reforma. Esta reforma es una reforma de gran transformación. Cuando uno camina en el territorio, sabe de las necesidades que hay de vivienda. Este país tiene más de 8 millones de faltantes de vivienda. Este programa que ha anunciado la Presidenta de la República, que implica varias instituciones, entre ellas el Infonavit, es un impulso a la vivienda muy importante. Y esta moción de ilustración la quise hacer porque de los 2 billones de recursos que tiene el Infonavit, solamente para esta construcción de vivienda a través de la empresa filial está planteándose el 0.55. No puede pasar de ahí. Todos los recursos están protegidos de los trabajadores y es muy importante que el pueblo de México lo sepa porque la oposición está diciendo solo mentiras, sin argumentos. ¿Por qué llegamos a esta iniciativa? No hay que olvidar por qué estamos aquí. Porque desde los años 80, la política de vivienda del Infonavit se enfocaba a la construcción de unidades habitacionales, también llamadas multifamiliares, que eran vendidas a los trabajadores como solución a la vivienda digna y decorosa. Hacia finales de la década de los años 90 y principios del año 2000, los gobiernos del PRIAN impulsaron la privatización del sector habitacional. Esa es la verdad, ese es el problema que se generó, optando por un sistema de financiamiento mediante créditos a las personas trabajadoras para la adquisición de vivienda. Bajo el argumento de modernizar el sector, desmantelaron el Estado, eliminando la producción social de vivienda y excluyendo a las comunidades organizadas que utilizaban métodos de construcción tradicionales. Grandes construcciones como el Infonavit y el Fobiste se limitaron al otorgamiento de créditos, dejando que la industria y el mercado privado se expandiera sin regulación ni ética. A ello responde millones de viviendas abandonadas, que priorizaban los negocios y la corrupción. Esta política trajo como consecuencia la construcción masiva de viviendas sin planificación adecuada y sin acceso a servicios. Entre 2001 y 2014 se construyeron 11 millones de viviendas, ¿sí? Esas que ustedes dicen que se construyeron, de los cuales 8 millones permanecen abandonadas porque no eran adecuadas y eran productos de la corrupción. ¿Por qué? Porque estos desarrollos no contaban con la disponibilidad de servicios materiales, instalaciones, infraestructura para hacer posible vivir en ellas. Y así podemos seguir la ruta que aquí ya mucho lo han expresado. ¿En qué nos beneficia esta reforma? ¿Por qué es importante? Porque va a aumentar la oferta de vivienda social mediante construcción directa del Infonavit. El hecho de que esta pueda hacer posible que estados, que municipios pongan terreno, se puedan tener materiales, va a disminuir casi en 30% las viviendas. Y ahí tenemos que hablarle, pensar en los trabajadores que tienen de 1 a 3 salarios mínimos, que el esquema que tiene hoy el Infonavit no les permite tener ningún crédito, porque es una vivienda muy cara. Pero cuando hablamos de que viviendas que pueden costar 600,000 pesos van a bajar a 400,000 pesos, entonces ese sector de la población, ese sector que es el pueblo, que necesita vivienda, tendrá acceso. De eso se trata esta reforma. ¿Quiénes están en contra de esta reforma? Pues los que no piensan en el pueblo,
los que no quieren que el pueblo se beneficie, los que votaron contra los programas sociales. Esos están en contra porque quieren seguir en el modelo de negocios que nos ha llevado justamente al cártel inmobiliario. Y esto es lo que no queremos. Por ello es importante que se cree la figura de arrendamiento social, reduciendo barreras económicas para acceder a la vivienda, garantizando que sea asequible para cualquier persona trabajadora. Tenemos que reducir el déficit de vivienda, estimado en 8.2 millones a nivel nacional, mejorar las condiciones de financiamiento, evitar créditos impagables, reactivar la economía al fortalecer al sector de construcción y generar empleos para la construcción de viviendas, establecer criterios de prelación con perspectiva de género, priorizando a los trabajadores con mayor tiempo de cotización o en situación de vulnerabilidad como madres solteras y jóvenes. Fortalecer la misión del Infonavit como una institución al servicio de las personas trabajadoras, dejando atrás los esquemas excluyentes del pasado y garantizando el derecho a una vivienda adecuada se convierta en una realidad para millones de familias. Finalmente, para aquellos que lo que les preocupa y que dicen que no va a haber supervisión, otorgará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el respaldo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la facultad de supervisar y vigilar las operaciones de crédito del Infonavit para reducir riesgos de corrupción o mal manejo de los recursos destinados para las personas trabajadoras. De eso se trata esta ley y quiero reiterar, de los fondos de 2 billones que tiene el Infonavit, están protegidos para los trabajadores porque así lo marca la ley. 800 millones de esos fondos están en inversiones y solamente pueden ser utilizados por la ley, que lo dice la ley, el 0.55 que son para gastos de operación de todo este fondo. Por tanto, no hay ninguna afectación a las y los trabajadores. Muchas gracias. Las redes sociales no tardaron en reaccionar, con miles de usuarios destacando cómo la senadora de la 4T logró desmantelar las mentiras de la priista en plena sesión. Los comentarios aplaudieron la valentía y preparación de la legisladora, mientras que Viggiano fue objeto de duras críticas por intentar engañar a la ciudadanía con datos falsos. Una vez más, la oposición quedó exhibida por su falta de argumentos sólidos. Al final de la sesión, Viggiano intentó recuperar el control del debate, pero ya era demasiado tarde. Su mentira había sido derrumbada ante todos y no tuvo más opción que guardar silencio. La lección quedó clara, el pueblo ya no se deja engañar con discursos vacíos y está más informado que nunca. La transformación sigue avanzando con la verdad y el respaldo de la gente, mientras que la oposición se hunde en sus propias contradicciones. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima. Todo el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.